que no sé si les pasó exactamente lo mismo que a mí, pero recién uno se convierte, el primer evangelio que lo mandan a uno a leer y lo exhortan a leer es el evangelio de Juan. Realmente es un evangelio sencillo, pero es uno de los evangelios más profundos que hay en la palabra de Dios. Es uno de los evangelios que contienen, según los eruditos judíos, los hebreos, tiene 4 niveles de interpretación. O sea, tienen niveles profundos espirituales, tienen niveles de aplicación, tienen niveles de redacción directa, pero en esa palabra que suena tan sencilla, que es lo grande del Señor, hay cosas supremamente hermosas. Hay tesoros. Cuando uno empieza a ver el Evangelio de Juan, ustedes van a ver que se replica con Apocalipsis y se replica, digamos, con Génesis. Es uno de los evangelios en el cual contiene también, igual que el Génesis, que en el principio era que el verbo, y el verbo era con Dios, y en el principio en Génesis se ve esto, y en el evangelio, en la primera carta de Juan se ve, y también se ve en Apocalipsis, que es una de las descripciones del Señor Jesús. Pero este evangelio, algo muy particular que yo sé que no se han dado cuenta, es el único evangelio donde no dicen arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse no está en el evangelio de Juan. Y parece singular, ¿no? Porque uno dice, los 3 evangelios dicen arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús, cuando habla, Él dice arrepiéntanse. Pero en el evangelio de Juan particularmente no aparece la palabra arrepentirse. Muchas personas en la teología hablan cosas extrañas, pero es por la ignorancia, porque realmente el arrepentir está en esas 2 palabras que se replican en el evangelio de Juan y son únicas: creer y vivir. Él dice, al que cree trae vida, y es lo que vamos a tratar de descubrir en lo que Dios ponga en sus corazones y el Espíritu Santo lo revele. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto: cómo la obediencia de los creyentes se produce en 3 áreas. En el Evangelio de Juan hay 3 circunstancias que producen la obediencia y el caminar. Entonces, Dios las presenta como figuras, y esas figuras tienen un significado más profundo que simplemente el beber, que está en Juan 4:10. Esencialmente, si ustedes cuentan cuántas veces la palabra agua aparece en Juan 4, salió un número supremamente maravilloso, es el número 8. El número 8 representa el nuevo nacimiento. Y uno dice, ay, ¿cómo sabe que el 8 es nuevo nacimiento? 8 personas entraron en el arca de Noé, siendo que la minoría. Ellos entrando siendo perseguidos, siendo casi acabados. Ellos entran en el arca, Génesis 6. 8 personas. Y cuando ellos salen de esa arca, que la arca representa a Jesús, salen siendo la mayoría. Todas esas cosas que estaban destruyendo la tierra, por el cual el corazón de Dios se dolió, pasaron. Y un juicio de agua. Y en el Evangelio de Juan, en capítulo 4, encontramos que hay 8 veces que la palabra agua, pero no me voy a centrar ahí. El primero que él se revela es en Juan 4:10, después como el beber. O sea, estamos viviendo un mundo de sed, tenemos sed. Después hay otro paso que se revela en Juan, capítulo 6, versículos 35 y 51, que lo vamos a ver, que es comer. Son 2 necesidades básicas: el agua, que es la bebida, y la comida. No solo cualquier bebida, o sea, uno puede decir, pues que yo me puedo sustentar con solo Coca-Cola, se muere. Realmente el agua es maravillosa, y el agua, aunque ustedes no lo crean, es supremamente simpática. Representa la gloria de Dios. Ella contiene 3 estados que representan la imagen. Es la misma agua, pero está o en estado líquido, o en estado sólido, o en gaseoso. Y refleja la multiplicidad del Señor Jesús, reflejando su gloria. Dicen en Romanos que toda la naturaleza reclama que la gloria de Dios, ella representa a Dios. Dice que la gente se embruteció porque en todo lo que hay está Él, pero el corazón entenebrecido y falto de luz no lo vio, y dio que culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos capítulo 1, para que lo lean. Y esas 2 situaciones de tomar de esta agua y de comer del Señor conduce a algo supremamente simpático, se llama caminar.
pero cuando uno está en tinieblas no puede caminar. Se necesita luz para poder caminar. Intenten caminar en tinieblas. Yo les cuento una historia que no es tan... es chistosa, pero no es chistosa. Yo tenía una perrita y tenía 14 años ya. Estaba muy viejita. Y a ella le cayeron cataratas en los ojos. Entonces mi esposa llegó a mi vida y a Alejandra le fascina mover los muebles. Entonces la perrita ya se aprendía, ella ya no veía. Y pues uno no se daba cuenta porque el animalito se movía dentro de la casa sin problemas. Pero cada vez que Alejandra le cambiaba los muebles, este pobre animal iba ahí, ¡pum!, se estrellaba. Y después de 5 o 6 estrellones ya como que se volvía a aprender el camino. Y ahí en que hacía mi esposa. Volví y cambiaba las alas. Y el animalito. Entonces a la final yo decidí subirle. Un día le dije a Alejandra, ese animal está ciego porque fíjese, cada vez que usted quite eso. Pero es la falta de luz. La ceguera en sí es falta de luz. Usted ve muchas cosas que el Señor Jesús, pero cada uno de los milagros representa la gloria de Él. Y Él sanó ciegos. Una de las cosas que a nosotros nos enseña a caminar en la vida es que tengamos luz. Y lo he comentado muchas veces acerca de traten de vestirse en la oscuridad y vean lo que hacen. Uno es capaz de ponerse una media de un color y otra de otro y uno sale convencido que las medias eran iguales. Y después dice, ay Dios, esta no era esta y esta no era la otra. Y eso hace que el Señor en el caminar se represente como Juan capítulo 8 versículo 12. Entonces, continuando, vamos a Juan 4:10. Juan 4:10, ¿qué dice? Entonces una escena donde está el Señor Jesús con una persona que se llamaba samaritana, una mujer samaritana, de parte de Samaria. Para uno entender quiénes son los samaritanos, ¿sí?, uno se tiene que ir a Segunda de Reyes, ¿sí?, y ver la historia del asedio asirio. El asedio asirio, que es uno de los 7 imperios que vimos, segundo imperio que significa división. Este imperio dividió a Israel, y lo tomó cautivo, hizo una división. Y de esa cautividad los asirios y los hebreos se cruzaron. Y adivinen qué nacieron, los samaritanos. Entonces para los judíos, que fueron a los que se les entregó la palabra de Dios, y dentro del linaje de hebreos iban a ser el Mesías, porque era una promesa en Génesis 3:15 que Dios le hace a la mujer, diciéndole que la semilla de ella iba a contender con la semilla de Satanás, y la semilla de la mujer, que era donde iban a ser Cristo, iba a aplastar la semilla de la serpiente. Entonces Jesús llega, ahorita lo vamos a leer, pero lo importante que resalto en el 4:10 es esto. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, la palabra don significa regalo, si ustedes conocieran el regalo de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí algo donde él se presenta es que Jesús da ¿qué? Agua viva a una sed clamante en un mundo clamante. Este mundo está lleno de sed. Yo recuerdo alguna época en la cual entré en una página que se llamaba Setting Captives Free, que es el vino a dar libertad. En el mundo Satanás ha provisto pozos, y en Jeremías hay una queja de Dios. Dijeron, me dejaron a mí que soy un Dios vivo y se cavaron para sí cisternas, ¿sí?, que no contiene agua. El problema de las cisternas, como les decía, esta agua es limpia, ¿sí o no? La acabaron de sacar, ozonizada, clorizada, bueno, todo. Déjenla ahí un mes a ver quién es capaz de tomarse esa agua dentro de una semana. Nadie. El cloro, que es residual, que es uno de los bactericidas más potentes, no dura para siempre. Es buenísimo, pero no dura para siempre. Después de 7 días ya no hay cloro. El ozono dura más o menos 1 hora. Entonces, lo que mata el ozono en 1 hora ya se va. Las aguas estancadas no son aguas vivas. Las aguas que fluyen, como yo les decía, una de las cosas más maravillosas que Dios tiene es que en el fluir de Él uno vive. Una de las cosas más complicadas que los hombres tenemos es compartir. Tenemos esa tediosa cosa de que si compartimos el otro va a ser más grande, si compartimos el otro va a crecer más, si compartimos vamos a perder algo. Y el diablo nos autoconvence de que retengamos, que no fluyamos. Nosotros a veces podemos tener palabras que Dios ha puesto en nuestra vida para alguien que las necesita, y guardamos silencio. Y después nos preguntamos en la vida por qué estamos secos. Yo conocí a una persona y le decía a Jimmy cuando la veíamos,
le decía, y el Espíritu Santo me permitió hablar con ese hombre y le dijo, usted está seco. Digo, me dijo así, le dije, se está consumiendo de adentro hacia afuera. Porque Satanás también hace ese trabajo, él convence lo profundo de uno para que usted lo retenga. Y a la final se seca usted, se vuelve un pozo improductivo. Mientras que cuando usted da lo que Dios le da, usted fluye. Y entre más da, más recibe. Y entre más recibe, más da. Y es una continua fluir, una continua cascada que nunca para. Entonces el Señor Jesús le dice al revés, dice, dame beber, tú le pedirías y de él te daría agua viva. Entonces vamos a leerlo del Juan 4, del 1 al 15. ¿Alguien quiere? Y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Hay un minutico. Cuando uno lee eso, oígalo, sino que eso no tiene mucho sentido. Uno dice, ay, pero es que esa historia. Pero pónganle en atención a muchas cosas. La hora sexta no es cualquier hora. El número 6 en la palabra de Dios no es cualquier número. El número 6 es el mismo número, capítulo, donde se crea en el sexto día, ¿a quién? Al hombre. Pero dice que Jesús está cansado a la hora sexta. La hora sexta realmente, para los que no entienden, la hora sexta no es la de nosotros. Los judíos es una sociedad que entra de oscuridad y llega a luz. Ellos arrancan a contar su día a las 6 de la tarde de hoy, ¿sí? Hasta las 6 de la mañana, esa es la noche para ellos. Y el día arranca de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces la hora sexta es mediodía. ¿Y qué pasa al mediodía? Donde el sol está en ¿dónde? En la plenitud. Donde del sol es... Fíjense en que él le está diciendo, Jesús se sintió cansado después de 6.000 años, donde él es perfecto. Y él viene ¿de dónde? Del cielo. A recoger a sus hijos. Y no es simpático que se acerque a un punto donde dijo, le tocaba pasar por Samaria. Samaria es una mezcla. Samaria tiene algo simpático, porque no es totalmente judía y no es totalmente gentil. Se mezclaron. ¿No? Se mezclaron. Pero ahorita van a ver, continuando, del 7, dice... Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy yo mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. A mí me encanta, ustedes, la palabra de Dios es un compendio íntegro, o sea, ella no es separada. Si hay una representación de una mujer que se acerca a Cristo, ¿ustedes qué les viene a la cabeza rápidamente? Efesios 5, un misterio que cuenta Pablo, ¿se acuerdan? En Efesios 5, no sé si lo quieren leer, 5:23. Efesios 5 dice el apóstol Pablo acerca de un misterio así como Cristo y la iglesia, el esposo y la mujer. ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? Bueno, vayas al 5:22. Efesios 5, capítulo 22. ¿Ya? Dice, ¿ya llegaron? ¿Llegaron? Dice, las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como ¿quién? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es ¿quién? Su cuerpo, y Él es su Salvador.
Así como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Maridos, maridos, no solo que las mujeres se sometan, sino que dicen a los maridos que amen a vuestras mujeres, así como quien. Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. Para una razón, ¿cuál? Santificarla. ¿Habiéndola qué? ¿Purificada con qué? ¿Con qué lavó? Con el agua de la palabra. El agua que es la palabra. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la razón de purificar a su esposa y santificársela? ¿Quién recibe el mayor regalo? ¿Quién es purificado o quien purifica y recibe? Cristo. No, quien es purificado es un regalo. Ese es el don de Dios. Cuando Cristo le dice a la mujer ahí, le dice: mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Nosotros sabemos, a veces pedimos agua que no es viva. A veces, como pasa en Jeremías, cavamos cisternas rotas, secas. Nuestra vida, después de que nos separamos de Él, se secó. Y queremos aparentar que vamos y compramos agua cristal, pero esa agua a la final se daña. Pero hay una agua que está acá, 5:26, para santificarnos, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Acuérdense que Jesús es el verbo hecho carne. Es el Logos. Jesús es la palabra es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra que santifica, es aquella agua que él mire, si ustedes lo vieran, esa mujer estaba sedienta y él era un vaso de agua en ese desierto de ella. Jesús era un vaso de agua y estaba al lado de un pozo y ella vino y van a ver lo que pasa. En el 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Yo tengo mis instrumentos, yo sí puedo sacar de ese pozo hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta mujer está cuestionándolo a Jesús y él le está diciendo: si usted supiera qué es el don de Dios, qué es el regalo de Dios, usted pediría. Pero ella le dice: ¿dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso, mire esta demanda de autosatisfacción, dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá ¿a qué? A tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá ¿qué? Sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La promesa de estar en la palabra de Él, que la agua de Él, que es su palabra, por la cual uno se purifica, por la cual uno se salva, ahí viene cuál razón es. Es un salto a la eternidad. Si Él no es el agua que limpia nuestras vidas, si Él no es el agua que calma nuestra sed, nunca va a haber un salto a la eternidad. Y para los que clamamos, la carta de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, dice que el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los nuestros en Cristo y los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados al cielo. 1 Corintios 15 es transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es un agua que transforma, es un agua que lo hace saltar usted a la vida eterna. No piensen que el rapto de la iglesia va a ser con alguien que es impuro y no purificado. No lo piensen así. El rapto no es un regalo como es la salvación. El rapto es algo que se logra, se da por lavarse. Y es un regalo porque viene dentro del paquete: si conocieres el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Él pediría uno. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Dice: sino que será una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer dijo: Señor, mire, ¿ustedes saben cuántos años habían pasado desde que el pozo fue cavado en Jacob y había dado agua para cuánta gente? Muchos años.
Pero esta muchacha se conversa y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga ya sed, ni venga aquí a sacarla. Esas palabras de esa mujer, si la iglesia es la representación de la mujer o de la esposa de Cristo, y Cristo es la representación de la cabeza del esposo, piensen en esta mujer como una iglesia. Piénsenla como una iglesia. Y la iglesia le dice al Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Si ustedes leen, después de lo que pasa en el 15, se los voy a leer, no sé si lo puse más adelante, que no me acuerdo. En el 16 dice, Jesús le dijo, apenas ella le dice esta expresión en el 15, póngale mucha atención, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarle. ¿Usted cree que esa muchacha era perezosa? ¿Por qué no quería ir otra vez a sacarla? ¿Y por qué ella no quería tener más sed? Tengan esas preguntas en la cabeza. ¿Por qué ella le dice, Señor? Mírenla con la angustia que esta mujer le dice. No la lean solo eso, lean la angustia. Esta mujer le dice, Señor, como una iglesia en ruina, una iglesia, como la iglesia de la Odisea. Después vemos la Odisea, pero concentren en eso. Dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Mire lo que le dice Jesús en el 16. Jesús le dijo, no está ahí, ven y llama a tu marido. Esa frase debió decírsela la serpiente a Eva cuando hablaba en el jardín. Vaya, traiga a su marido. O la serpiente nunca le dijo a Eva que trajera a su marido. ¿Sí o no? Pero Jesús sí. Jesús le dice a esta mujer, vaya, traiga a su marido. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. ¿Sí? Dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque has tenido ¿cuántos? 5. Y el que tienes ahora no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. Si ustedes se van a Génesis 3, acuérdense, ¿qué respondió el hombre? La mujer que tú me diste, ella fue la que me dio a comer. El problema no fue mío, el problema es la mujer y usted. Usted Dios por hacerme la mujer y la mujer por darme a mí de comer. Y la mujer que dijo, la serpiente me engañó. Pero aquí Jesús le está diciendo a ella, igual que Dios preguntó en el jardín, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido. 5 es un número en la palabra de Dios que expresa la gracia, pero también expresa la muerte. Para uno recibir la gracia de Dios necesita morir a uno mismo. Cuando el regalo de Dios, que es la cruz del Calvario, su Hijo unigénito, viene a Él, dice que usted debe morir para que Él viva. Usted debe menguar, como dijo Juan el Bautista, para que Él crezca. Es necesario que nosotros muramos. Dice, aquel que quiere conservar su vida la pierde, pero aquel que la pierde por causa de mí, la gana para eternidad. 5, ese número de gracia. Esta mujer estaba siempre yendo a un pozo con una sed equivocada, igual que la iglesia va con una sed equivocada. En la iglesia, la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, encontramos una iglesia tibia. ¿Sí se acuerdan? Una iglesia llena de ella misma. Una iglesia que dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Dios lanza 5 juicios: desventurada, ciega, desnuda, ¿sí? Y le dice, venga y compra de mí. Pero es una iglesia que dice que es ¿qué? Tibia. ¿Qué es tibio? Puede ser una sopa, pues la sopa contiene agua. Puede ser una gas. Pero realmente la Odisea, cuando usted ve la Odisea en la historia, era una ciudad que tenía fuentes de aguas termales. Y bajaban de la montaña aguas frías y salían aguas calientes. Pero cuando se mezclaban y llegaban las aguas tibias eran un vomitivo. Usted quiere hacer vomitar a alguien, póngalo a tomar agua caliente, agua tibiecita. Y usted empieza a tomársela en un momento en que su organismo la rechaza. Y Dios decreta en la iglesia, lo dice, un juicio. Por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Eso se entiende cuando usted entiende Efesios 5. Dicen que Cristo es ¿qué? La cabeza. Y la iglesia es el cuerpo.
la iglesia es vomitada, el cuerpo, el estómago está en el cuerpo. La tibieza, esta mujer no era tibia, ella andaba cada ya 5 maridos, pero su clamor era decir, dame esa agua porque yo tengo sed y siempre vengo acá. Su primera respuesta es, no tengo marido. Hubo 5 hombres que se acercaron a la vida de ellas y le preguntó el segundo acerca del primero, ¿tienes marido? Y adivinen qué contestó ella, ay no, no tengo, yo vengo aquí a sacar agua y el pozo es profundo. Nosotros igual que esa mujer estamos sedientos, pero algo maravilloso que pasa, que ustedes lo van a ver. Bueno, en la historia cuando ella se va hay algo supremamente sorprendente. Ella dice que deja el cántaro y se va. El propósito de buscar su agua, de encontrar esa, al final abandona el cántaro y se va. Pero vean ese clamor que como iglesia, como cosa, tenemos que llegar al día de morir a buscar aguas ajenas, porque Él es el agua de la vida. Cuando uno va a Juan 7, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús está en una fiesta y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Uno encuentra el Espíritu Santo y encuentra el agua, adivinen en qué capítulo. Génesis capítulo 1, de que el Espíritu se movía sobre las faz de las aguas, por una razón, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando el agua viva, el agua que es correcta no está, hay desorden y caos, pero cuando ella viene, ponen calma y el Espíritu Santo se mueve sobre la faz, sobre la superficie de las cosas. Bueno, aquí entonces sí lo había colocado, se me olvidó. El 16 dice, Jesús le dijo, ven y llama a tu marido. Y ven acá, y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y hasta ahora no es tu marido. O sea, ni siquiera usted el que tiene actualmente es suyo. Acuérdense que para que una relación, el matrimonio, que es un regalo de Dios, establecido en Dios, protegido por Dios, bendecido por Dios, supremamente atacado por el diablo y supremamente atacado en esta generación y en esta sociedad. Una de las cosas que lo quieren convencer a uno es que no hay bendición en él. Es la bendición más poderosa, porque si alguno cayere, el otro lo levantará. Y es mejor juntos 2 que estar solos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo esto? Cuando ella descubre a eso, le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. A mí me encanta lo que ella le dice, o sea, se pone a mirar después de que le dice lo que ella había ocultado. O sea, tuve 5 maridos, el que está actual tampoco es mi marido. Y él le dice, oiga, yo creo que usted es profeta. Cuando la palabra viene y la verdad sale, ella sale y dice, no, es que usted es como profeta. Y mire lo que sucede después, 20. Dice, nuestros padres adoraron, eso es increíble. Aquí salió la religiosidad a hablar. Le dice, oye, usted está con 5 y el actual no es el suyo. Pero ella ya va, dice, usted es como profeta, ¿no? Pero venga, le voy a lanzar una. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, dice la samaritana, y ustedes o vosotros decís que es en Jerusalén. O sea, los judíos dicen que es en Jerusalén, en donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, o sea, ¿quiénes? Los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué representa a veces la sed? Cuando uno descubre que lo que está tomando no es correcto, uno empieza a sacar las explicaciones. Bueno, si usted sabe tanto, dígame. Aquí dicen mis acentos que es aquí en Samaria donde se coloca, donde se debe adorar a Dios, no en Jerusalén.
Y viene alguien y le dice, no, no es cierto, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos, porque el pueblo judío fue al quien se le dio el cuidado, la palabra. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos cuál era el propósito del pueblo judío? Ser luz a las naciones. Ese era el propósito, ellos debían ser luz a las naciones, pues ellos se corrompieron, ellos negaron la luz, se alejaron. Cuando uno va de Deuteronomio 4 hacia el versículo que hablábamos con César la vez pasada, un amigo, del 28-29, uno decía, oiga, ustedes por desobedecer, es una profecía que Moisés les hace en Deuteronomio 4. Después de que pasan, dicen, ustedes van a pasar, pero van a quedar esclavos y van a ir a servir a dioses que no son dioses, ¿sí? Van a estar allá cautivos y van a ser porque ustedes van a dejar de adorar al Dios real. ¿Y por qué se los decía Moisés? Por segunda vez, porque en la primera, cuando subió a recibir de Dios las leyes, el pueblo se corrompió, hizo una vaca. Y aún así en Deuteronomio 4 él le dice, pero aún desde ese sitio donde están, que van a estar subyugados, adorando dioses ajenos, corrompiéndose, adulterando, prostituyéndose, lejos de mí, si de aún ahí buscan a Dios con todo su corazón, Dios es misericordioso y los va a perdonar. Moisés le dice, aún en los últimos días, cuando todo se acabe, cuando esté uno agotado, donde haya gastado uno las riquezas que veíamos las dos mujeres, cuando se haya acabado todo, la misericordia de Dios nunca se acaba. Y dice, desde allá los sacaré y los traeré. Porque dice que la salvación viene de ¿dónde? De los judíos. Porque fue una promesa y Dios la reservó. El juicio sobre el mundo, en el juicio de Noé, en el diluvio, tenía una razón. Satanás quiso pervertir la raza humana y la corrompió. El único que quedó tamim en hebreo significa puro, la misma palabra que se usa para el cordero inmolado, que es Jesús. El único puro en la generación, en la genética, fue Noé, pero Dios preservó, porque si no, Dios no preserva a Noé, la salvación no viene. Porque toda la raza, lean Génesis 6, dice que toda carne se corrompió, toda. Y dice en Génesis, que dice que Noé halló gracia ante Dios, gracia. La gracia de Él, su misericordia nos sustenta. La gracia es algo que Dios, que es maravilloso, la tiene. En el 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, este es un yo soy chévere, yo soy el que habla contigo. Lo que Jesús le dio a esta samaritana no se lo dijo a ningún fariseo, a ningún saduceo, a ningún escriba. Lean en el Evangelio y le dicen, pero ¿por qué nos tienes en esta duda? Si tú eres el Cristo, dínoslo de frente. Jesús se reía y decía, pero vieron todos los milagros que he hecho, vieron todas las sanidades que han pasado, y ustedes me están preguntando que se los diga. Pero a la samaritana se lo dijo directamente, se lo dice ahí. Jesús le dijo, yo soy ese Mesías llamado Cristo, que declara la verdad que no ha sido declarada antes de mí. Yo soy el que habla contigo. Jesús es tan claro que cuando el Nuevo Testamento se revela, se escribe, que es la palabra, revela el Antiguo Testamento. Todo aquello que no vieron los fariseos, que no vieron los escribas, que no vieron los saduceos, llenos y doctos de la palabra, llenos de leyes y normas, tanto que ni ellos entraban ni dejaban entrar y ponían pesadas cargas, y les decía a Jesús, y ustedes ni con un dedo quieren moverla, pero no entran y no dejan entrar. Les falta la gracia y la misericordia. Y Él las hizo claras. Y le dijo a una mujer que tenía sed, yo soy el que habla contigo, el que dice las cosas, el que las revela. Después de la sed viene el hambre. Y ahí aparece que Jesús es el que, el pan de vida. Juan 6:35, Él, Jesús, es un pan misterioso. A mí me encanta el pan misterioso, milagroso. Su vida es perfecta, su unción es plena, su amor es eterno. Él, Jesús, nuestra salvación, nuestra salud. En el hebreo acuérdense que la palabra salud y la palabra salvación se llama Yeshua. Él es nuestra salvación, Él es nuestra salud. Pero ¿por qué yo digo que es un pan misterioso? Porque es un pan misterioso, lo van a ver. Juan 6:48 dice,
yo soy el pan de vida. Sencillo, rápido, yo soy el pan de vida. Cuando uno va a Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y mire lo que le dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y en el que a mí cree no tendrá ¿qué? Sí. No solo es que de él brota vidas y agua eterna, sino que ese pan hace ¿qué? Calma la sed. Hay bebidas que a veces no calman la sed, pero embriagan nuestros sentidos. Hay bebidas de euforia. Este planeta fue lleno de bebida. Tenemos las industrias licoreras más grandes del mundo. Y el diablo las diseñó con un solo propósito: embrutecer y entontecer. Que la palabra de Dios, Levíticos 10, habla sencillo. Dice, no tomen vino porque dejan de discernir lo bueno y lo malo. Pierden totalmente el discernimiento. Y pasa lo que pasa en Isaías 5. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A lo amargo lo ven como dulce y a lo dulce lo ven como amargo. Pero este pan divino del cielo que es Jesús. ¿Saben por qué Jesús decía que él era el pan del cielo? Porque es un regalo. Acuérdense en que toda la salvación no es una creación del hombre. La cruz del Calvario no fue una creación del hombre. La salvación fue un plan eterno que Dios diseñó en la eternidad con Jesús en el principio, con el Verbo. Pero el Verbo se tuvo que materializar y hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y fue crucificado, como dicen por ahí, muerto, sepultado y resucitó. Y reina. Pero ese pan misterioso no solo alimenta, sino calma la sed. Aquí hay un dilema en lo terrenal. Dilema es una situación en la cual uno tiene que escoger. Un dilema es una preocupación donde uno dice, ¿qué escojo? Pero es terrenal. Juan 6, 36 al 40, ¿qué dice? Esto es una cosa tan maravillosa que resume lo que en el corazón del Padre de la eternidad estaba. Dice, más os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Pregúntese en qué es lo que hace que nosotros no creamos en Él, o qué es lo que hace que este mundo no crea en Él. Y usted va a encontrar un grupo de personas que sabían la palabra, la recitaban, habían hecho 613 leyes aparte de todo, para tratar de entenderla, escribieron volúmenes, escribieron cosas, y no lo vieron. O sea, ¿sabe por qué les hago esta pregunta? Pregúntense en ustedes que no les vaya a pasar eso, que el día en que Él venga, en su segunda venida, el día en que Él baje por su iglesia, ¿qué puede impedir que ustedes lo vean? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros verlo? El pecado. De hecho, uno cuando tiene pecado debería verlo, porque necesita ser perdonado y lavado. Es más allá que el pecado, es parte de religiosidad, es parte de orgullo, es parte de decir, no necesito, estoy bien. La tibieza, altivez, tibieza. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Lo grandioso de Jesús es que Él no nos echa, a pesar de todo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras caídas, a pesar de lo que haya pasado. Su amor poderoso, misericordioso, profundo, nos acepta. Dice, no le echo fuera. De hecho, otra vez en Apocalipsis 3, la iglesia o la Odisea, 3:20 exactamente, hay la angustia de Dios clamando a una puerta, que es su iglesia. Ese parágrafo lo han usado mucho para evangelizar. He aquí, estoy yo a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriera, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero eso es un clamor de Jesús sobre su iglesia. ¿Por qué Jesús en su iglesia está afuera? ¿Por qué está golpeando? Porque es una iglesia que se durmió, una iglesia que dice que soy rica y no necesito de nada, porque me he enriquecido. El clamor de Él está golpeando, está afuera. Él debe estar adentro. Él debe ser la cena de uno, porque Él es el pan de vida. Él debe ser quien mitigue la sed de uno, porque Él es agua viva. ¿No? ¿Es hasta ahí claro? Después dice, porque descendió del cielo. Él no era terrestre, Jesús era celestial.
pero necesitaba nacer en la tierra, hacerse hombre por un principio. Dios no viola su autoridad y su autoridad fue dada a ¿quién? A Adán, y le dijo: enseñoréese de toda esta tierra. Y cuando Adán le crea a la serpiente, le crea a Satanás, todo el señorío se lo dice. Por eso en la tentación del desierto, Satanás le dice a Jesús: si usted me adora, yo le entrego todos estos reinos y la gloria de ellos, porque me fue dada. Y Jesús no le dijo: diablo mentiroso, quítate, porque eso es una mentira. No. Dijo: escrito está, a tu Dios solo adorarás y a él servirás. Dios ni siquiera se puso en lo terrestre, le dijo: pilas, porque aunque yo estoy como hijo de hombre en carne y hueso, yo soy Dios. Y a Dios solo tú adorarás. Le dio una revelación profunda y una sentada. Ojo, Satanás, con quien estás hablando. Ojo, porque Él es descendido del cielo, no para hacer la voluntad de Jesús, sino para hacer la voluntad de ¿quién? Del que me envió, que es ¿quién? El Padre. ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? Que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es una verdad absoluta. Lo que nosotros estamos en la mano del Señor, acuérdense, son dos manos las que nos tienen, la mano de Cristo y la mano del Padre. Y no se pierde nada, no existe nada en esta tierra, como lo dijo el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo grande, ni lo ancho, ni las potestades, ni nada que lo pueda uno separar de ¿qué? Del amor de Dios. ¿Y por qué yo los desafío ahorita? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer que Dios nos ama? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo que Dios quiere sanarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerle que Él nos quiere bendecir? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces mirar a Cristo en otra persona? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Nos cuesta trabajo creer en su provisión. Es muy ocupado para darnos de pronto lo que en el Padre nuestro está. ¿Qué es el Padre nuestro? Danos el pan de cada día, pan diario. El maná fue dado al pueblo, ¿cuánto? Diario. Y si usted consumía más, se podría el otro día. Él es el pan de vida que descendió del cielo. El pan que comieron en el Éxodo, ellos comieron y murieron. Porque toda esa generación, aunque degustó el pan del cielo, murió, no entró. Toda una generación pereció porque hubo incredulidad en su corazón. Y es lo que no debe haber en nosotros. Y el propósito de esto, que no se pierda, es ¿cuál? Que se resucite. A mí me encanta, porque bueno, la traducción no es muy buena. Porque resucitar y resurrección no son dos cosas exactamente iguales. Lázaro resucitó. Jesús vio la resurrección. Uno es por sí mismo, porque estaba en la potestad de, o la resurrección es a vida eterna. El resucitar es en esta tierra. Y Dios dice: haré milagros como yo los hice. Y Dios hoy en día está trayendo de la muerte a la vida con un solo propósito: que lo conozcan Él y no se pierdan vida eterna. Pero va a haber un día en que vamos a tener resurrección. ¿Se acuerda, Verónica, una vez que usted preguntaba cuál era la segunda resurrección? Que decían: ¿qué es lo que pasa? Los que sufrimos una sola resurrección nos vamos al cielo con Él. Los que sufren dos se van a juicio. La primera es cuando lo veamos, sea que vivamos o sea que durmamos, en Él seremos dados para vida eterna. Pero esa segunda resurrección es para dar cuentas de lo que usted hizo, porque la sangre de Cristo ya no perdona. Fíjate, usted lo rechazó, usted dijo: no lo necesito, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Tenemos una necesidad de algo, de esa agua que nos dé salto a vida eterna. Necesitamos ese pan de vida, porque es un pan de resurrección. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve, ojo con eso, ve a quién, aquí, al Hijo o a Jesús. Y segunda cosa, ¿qué debe hacer? Creer en Él, que tenga. Y yo le
Hay un día y hay una vida eterna que vivir, pero se tiene que hacer ¿qué? Creer. Todo aquel que ve y cree. Ve y cree. ¿Ustedes no les parece singular que uno a veces lee la palabra de Dios y no ve a Jesús? Y uno dice, mire, hablan acá de panes, milagros, peces, 5000, qué guata tan extraña. Y rápido uno lee. Y una mujer que tenía 5 problemas, 5 tipos, ay, qué horror, ni con uno me aguanto y ya tuvo 5. Es rápido, pero ustedes tienen que verlo a él en cada uno de los detalles. Él dijo, mi palabra no va a pasar, cielo y tierra pasarán, pero ni una, realmente es una yod, que es la letra más chiquita del alfabeto hebreo, es la 10ª letra, es como casi ninguno de mis mandamientos, porque son 10, pasará. Todo se cumplirá. Todo, todo. Y lo resucita uno en el día postrero. Dice un regalo de amor que nace del Padre, Juan 6:44. Dice, ninguno, a mí me encanta esto, esta fue una revelación para mí. Dice, ninguno puede venir a mí, dice Jesús. ¿Quién es mí? Jesús. Si el Padre que me envió no le trajera y yo le resucitare en el día postrero. Entiendan que el Padre en la eternidad diseñó un plan. Y gracias al Padre uno llega a conocer a quién. A Jesús. Nunca menosprecien que 2 corazones en el cielo y uno aquí en la tierra, dado que el Espíritu Santo, no están pensando en ustedes, en sus necesidades. No solo creer en Él, sino verlo. Verlo. No dejen esa palabrita, no sé si se la pescaron acá, mire. El que qué, el que ve al Hijo. Nosotros somos testimonio caminante y viviendo de Cristo. Hay personas que nunca van a ver al Señor. Yo no he visto al Señor nunca en persona, pero cuando los veo a ustedes, veo partes de Él. Y el día en que Él no lo permite, lo veamos, Él va a ser familiar, porque va a tener un pedacito de Ulises, un pedacito de Manuel, un pedacito del pastor Edgar, un pedacito. Cada uno de ustedes lo van a ver y dicen, yo te conocí, te vi. Terminando dice, Jesús es nuestra luz. Dice, en mi caminar Él ilumina ¿qué? Nuestras tinieblas. Juan 8:12 es así. Su palabra es nuestra luz. Esto se los he prometido, pongan atención, se los he prometido hace tiempos y me gasté rato haciéndolo. Ese Señor es ustedes o la iglesia y ese librito es la palabra de Dios. Entre más ustedes ven esa palabra, miren lo que pasa. Ella se abre y ¿qué produce? Luz, luz. Y entre más ustedes la ven y más ustedes le creen, más luz hay. Y un día sus ojitos van a hacer esto, van a ver con luz. Y ellos van a permitirles poder caminar. Porque la palabra entró en lo más profundo de uno. No solo se hizo carne y habitó entre nosotros, sino su regalo más grande quedó escrita. No la menosprecien, léenla, porque en ella está que la salvación que es Cristo. Y se lo dijo a los fariseos, ustedes tanto dicen que en la Torá, ella habla de mí, les dijo, y no lo vieron. Ningún fariseo, ningún saduceo no lo pudo ver Pilato y lo tuvo al frente. Pilato tuvo cosas que ninguno de nosotros tuvimos. Jesús mismo le habló. Dios mismo le habló. Y le dijo, ¿qué es la verdad? La verdad estaba al frente de él. Porque Jesús, Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida, el camino estuvo al frente de Pilato y Pilato dijo, ¿saben que yo me lavo las manos? Yo soy como la iglesia tibia. La sangre de él no, yo me la lavo. Esa sangre es de un inocente, yo no. Esa sangre inocente, pura, sagrada, fue derramada por nosotros, por perdón de pecados, no perdón. Y Él nos trae esa salvación. Salmo 18:28 es algo que se repite en la segunda carta de Samuel, no, eso no es carta, segunda de Samuel 2:29, 2:29. Que es cuando David está hablándole. Él dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas.
Cuando los hombres caímos, perdimos la luz de Él, su cobertura gloriosa. La desnudez que descubrió, lo chistoso. Termina Génesis 2, creo que es 24, no me acuerdo. El último párrafo de Génesis 2. Dice, y el hombre estaba con la mujer desnudos. Capítulo 3 de Génesis. Dice, y cuando vieron que estaban desnudos y sus ojos se abrieron, se avergonzaron. La diferencia era que en uno permanecían en la luz y la luz gloriosa de su verdad los cubría y no veían su desnudez. Cuando esa luz de verdad fue quitada, fue rechazada, porque el hombre rechazó y la mujer rechazó creer la verdad de Dios y creyeron una mentira de una serpiente que Satanás lo usó para reflejar la maldad y separarlos. Y vieron que estaban desnudos y su primer acto fue tratar de cubrirse. Pero Dios le dice a usted, yo no quiero cubrirlo, yo quiero iluminarle ¿qué? Sus tinieblas. Porque necesitan de la luz para poder ver. Necesitamos de Él, necesitamos de su palabra, necesitamos de las cosas profundas de Él para verlo. Para que cuando lo veamos podamos ver el mundo y el mundo se desnuda ante los ojos. Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, la luz de los cristianos. ¿Sí? Del mundo. Es igual que el amor de Dios. De tal manera amó Dios a los cristianos, no, al mundo. Aquí Él es la luz del mundo. ¿Por qué cree que eso pasa? Que el amor de Dios es general. Y dice, yo los amo. Y yo soy la luz. Para que ningún ridículo el día que vaya ante el juicio de Él diga, ay Señor, es que yo no tuve luz, no tuve quien me amara. Es un regalo. Y la luz también es un regalo. Y es regalada. Que los hombres, como dicen Romanos, dice la ira de Dios está contra quién, contra los que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. O la verdad es quién, Cristo. Los hombres retuvimos mucho tiempo la verdad de Cristo. Los hombres cogimos la palabra de Dios y nos la hicimos de nosotros. Solo se entienden en seminarios, en teólogos, doctorados en teología, maestrías en teología. Eso usted normal no lo puede entender. Hombres fueron quemados, crucificados, aserrados, porque tuvieron la valentía y la unción del Espíritu Santo de cogerla y traducirla de un lenguaje y un idioma extraño que era el latín, porque se sentaron y se subieron en púlpitos y la hablaban en un idioma que nadie entendía. Y el pueblo pereció porque no hubo verdad, no hubo cosas, y con injusticia retuvimos la verdad. Pero Dios dice que Él es quien, la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y eso empieza en el Evangelio de Juan. Acuérdese, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Dice que en Él estaba la vida. ¿En dónde está la vida? No está en el trabajo, en la plata. No, está en Él. Está en Él. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Y la luz que hacen las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hay una cosa que esta me gustó. Ustedes van a un sitio bien oscuro, tomen una cajita, ¿sí? Una caja, la abren en ese sitio donde no haya nada de luz y meten ahí tinieblas. Si la cierran, ¿sí? Y vienen y la traen aquí, la destapan y ven que ya no hay tinieblas, porque la luz remueve las tinieblas, la luz prevalece. Las tinieblas no es un estado de que existe la luz, debe existir las tinieblas. No, no. Las tinieblas no existen, existen la ausencia de la luz, porque es Dios. Él seguirá siendo y vendrá. Pero no compren la linterna de tinieblas, lo que parece las quieren inventar en Thor, pero no es cierto. No, de verdad no es cierto. Y quieren hablar de la materia oscura. Tampoco es cierto. Dice en Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía ¿qué? Al mundo. Pero no se vayan a preocupar de lo que les voy a contar. Dicen que Satanás se viste de ángel de luz, porque hay una luz que es verdadera, pero existen luces falsas.
Les prometo que les voy a hacer el video acerca de las luces. Pero hay luces falsas. Y las luces son como las discotecas. ¿Alguno de ustedes fue a alguna discoteca pagana? Cuando uno iba a las discotecas paganas, no, todos colocan unas lucecitas que se llaman los strober. Eso, y unas bolitas que le disparan lucecitas y eso alumbra para todo lado. Y es tan chévere, hombre, ahí. Las tinieblas. Es un mundo de tinieblas con luces que traen muerte. Porque lo más complicado de eso, yo no creo que Dios juzgue a alguien porque haya ido o no haya ido a una discoteca. Dios juzga es porque usted usó su tiempo, que es tan valioso, tan grande, y lo invirtió en algo tan vano, donde no había vida. Porque esa luz, en medio de esa oscuridad, no trae vida. Pero hay una luz verdadera que viene a este mundo y trae ¿qué? Vida. Y su propósito de ser es traer resurrección, traer claridad. Que donde hayan tinieblas sean removidas, porque a veces tenemos tinieblas. Y Satanás les fascina ponerle a uno tinieblas, pone pensamientos contrarios. Usted decide a quién le obedece, a la luz para caminar bien. Pero si ustedes se devuelven, ahorita les hago el ejercicio, van a algo maravilloso. Acuérdense que es sed, comer y caminar en luz. Pero ese ciclo no acaba ahí, vuelve al principio, porque la luz lo va a hacer usted buscar otra vez que agua viva. Usted va a saber, esa agua está retenida, esa agua no. Y esa sed lo va a llevar a comer el pan correcto. Porque en las discotecas no daban pan correcto, era pan incorrecto. Pero sí entienden la comparación. Juan 3, después de decir el Señor amó al mundo, y vino 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en dónde? En Dios. Hay un proceso de decisión, algo que tenemos que hacer. Isaías 5:20 que dice, hay de lo que lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No voy a hablar mucho de esto y ya vamos a acabar acá. Este mundo cree que primero el infierno es gobernado por el diablo y es un fiestonón, allá va la gente divertida. El infierno es una prisión y es una prisión diseñada para Satanás y sus ángeles, no hombres. Pero muchas personas van a seguirlo porque hay una luz oscura que tiene él, hay una tiniebla que él quiere hacer que sea luz, y muchos hombres van a decirle a esas tinieblas luz, y a las luz van a decirle tiniebla. Y hoy en día se están levantando muchos grupos, muchas personas diciendo que lo que hizo Dios fue incorrecto. Dios hizo varón y hembra, o varón. Hizo hombre, hizo mujer. Y es algo sagrado y santo que él hizo. Pero hoy en día a esa luz que Dios creó la están llamando tinieblas. Y dijo, no, es que él creó a Juan y a Pepe. Y yo les digo a estas personas, hagan un experimento, cojan al conejo Juan y cojan al conejo Pepe, los encierran, les dejan comidita y les dicen, multiplíquense. Y vengan dentro de un año a ver qué encuentran. 2 años que encuentran. 3 años ya no encuentran nada. El proceso que Satanás pone en eso es destruir al hombre. Porque si lo convence de eso, lo acaba. Porque no hay fruto, ni hay semilla, ni hay procreación, que es un mandamiento que Dios manda. Mandamiento que manda. Está chévere. Énfasis. Pero quieren llamar a esas tinieblas luz. Y a la luz las quieren llamar tinieblas.